Hola a todos y todas. Bienvenidos a una clase más de Estudios Sociales de séptimo grado. Yo soy la profesora Jency López y antes de comenzar quiero recordarles las indicaciones de bioseguridad que debemos de tener en cuenta para poder mantenernos a salvo en medio de esta pandemia. Recordemos lavarnos las manos con frecuencia, utilizar gel antibacterial y llevar siempre una mascarilla, pero sobre todo recordemos quedarnos en casa con nuestra familia. Hoy hablaremos sobre ciencias prácticas, ciencias formales, ciencias naturales y ciencias sociales. Conoceremos las expectativas de logro de la clase. Como número 1 tenemos diferenciar y comparar las ciencias prácticas y las ciencias formales, las ciencias naturales y las ciencias sociales. Como número 2 tenemos conocer las ramas de las ciencias prácticas. Como número 3 tenemos conceptualizar y comprender la importancia de las ciencias naturales y de las ciencias sociales. Comenzaremos explorando conocimientos y nos preguntaremos en casa, ¿qué es ciencia? Muy bien, ahora nos preguntaremos, ¿qué ciencias hemos estudiado antes? Muy bien. Entonces, definiremos a la ciencia como un conjunto de conocimientos racionales que son ciertos o probables, metódicamente organizados y que están basados en principios y leyes, por lo cual permite el surgimiento de nuevas ciencias y que cada una de estas ciencias tiene su objeto de estudio y su método de estudio. Hay dos clasificaciones de las ciencias que son las ciencias formales y las ciencias prácticas. Las ciencias formales son racionales, son sistemáticas y son verificables. Por ejemplo, la lógica y las matemáticas. Entonces, las ciencias formales son aquellas ciencias que tienen que ver con números o que estudian números. Las ciencias prácticas son las que se basan en la observación, en la experimentación, aunque no descuidan la racionalización y la verificación. Pero estas ciencias se basan más que todo en la experimentación y en los hechos del mundo físico, o sea, el mundo donde nosotros vivimos. Por ejemplo, la sociología, la historia, la química y la física, entre otras. La clasificación de las ciencias prácticas es según su objeto de estudio y podemos dividirla entre ciencias naturales y ciencias sociales. Las ciencias naturales hacen mucho énfasis en la experimentación y en el ensayo de laboratorio. Las ciencias sociales hacen énfasis en las técnicas de encuesta, como ser las entrevistas, los cuestionarios, entre otras. Las ciencias naturales tienen como objeto de estudio todos los fenómenos de la naturaleza y tienen ramas y las conoceremos a continuación. Como número 1, conoceremos la física y diremos que la física se dedica al estudio de las propiedades de la materia y la energía, así como las leyes que la rigen y las interacciones que se mantienen entre sí. También, la química es una rama de las ciencias naturales y diremos que la química tiene como objeto de estudio la composición y la estructura de la materia, ya sea materia orgánica o materia inorgánica. La geología es otra de las ramas de las ciencias naturales y la geología se encarga del estudio de la Tierra, de su origen, de su composición, de la estructura y de la evolución de la Tierra a lo largo de la historia. Otra de las ciencias naturales es la astronomía y la astronomía se encarga del estudio de todo lo que tiene que ver con el cosmos. ¿Y qué es el cosmos? El universo. Entonces la astronomía se encarga de estudiar la estructura, la composición, el comportamiento y los movimientos del universo. Otra de las ciencias naturales es la biología. La biología se encarga de estudiar los seres vivos,
la estructura de los seres vivos, el funcionamiento y los procesos vitales por los cuales nosotros como seres vivos pasamos. Y por último, pero no menos importante, tenemos a las ciencias médicas. Y diremos que las ciencias médicas se encargan de estudiar el organismo humano, su funcionamiento saludable, las posibles patologías o enfermedades que podamos padecer, con el fin de permitirnos la supervivencia para mantener el estado de salud de la población. Ahora hablaremos sobre las ciencias sociales y diremos que las ciencias sociales tienen como objeto de estudio la vida de los hombres y de las mujeres en sociedad. Las ciencias sociales se pueden dividir en 4. Primero, las ciencias que estudian la interacción social, como ser la antropología, la historia, la economía, entre otras. Segundo, las ciencias que estudian el sistema cognitivo humano, como ser la psicología, la lingüística, entre otras. También tenemos las ciencias que estudian la evolución de las sociedades, como ser la arqueología, la demografía, la ecología humana, etc. Y por último, las ciencias aplicadas, que son las ciencias que se encargan de estudiar los sistemas administrativos, entre las que podemos nombrar la administración y la pedagogía. Las ramas de las ciencias sociales también son muchas, entre las que tenemos la historia, y podemos decir que la historia se encarga de estudiar, de describir y de representar los eventos del pasado, y esta disciplina se encarga de estudiar y de narrar cronológicamente estos acontecimientos. Cuando hablamos de cronológicamente nos referimos a la división por años de acontecimientos a lo largo de la historia de la humanidad. También tenemos la economía y podemos decir que la economía se encarga del estudio de las relaciones sociales asociadas con los procesos de producción, con la distribución, con el intercambio o con el consumo de bienes y servicios. O sea, es que la economía se encarga de estudiar todo lo que tiene que ver con dinero. También tenemos la psicología y diremos que la psicología es la ciencia que estudia la conducta humana, así como los procesos de pensamiento sobre los cuales esta conducta humana se sustenta. También tenemos la geografía, y la geografía es la ciencia social encargada de la descripción y representación gráfica del planeta. ¿Y qué es esta representación gráfica? Pues son mapas y esferas. También tenemos las ciencias políticas, y las ciencias políticas abarcan diferentes áreas. Podríamos decir que estudia los sistemas políticos, el comportamiento de los dirigentes políticos o las relaciones de poder que hay entre la política. Asimismo tenemos la sociología y diremos que la sociología tiene como objeto de estudio al hombre y su objetivo de estudio es el análisis científico de la sociedad humana. La antropología es otra rama de las ciencias sociales y diremos que la antropología es la ciencia que estudia la respuesta del ser humano ante el medio, las relaciones interpersonales y el marco social y cultural. O sea que la antropología estudia la adaptación cultural que tenemos los seres humanos a los nuevos ambientes. También tenemos la demografía, y la demografía es la ciencia que se encarga del estudio de las características sociales de las poblaciones. Asimismo, la densidad poblacional, y puede dividir a la población en cantidad de hombres o en cantidad de mujeres, en cantidad de niños y en cantidad de adultos. También estudia la evolución y las características generales de la población. Ahora comentemos. Las ciencias se dividen en ciencias naturales y en ciencias sociales. Las ciencias naturales se encargan del estudio de los fenómenos de la naturaleza. Y entre las ciencias naturales tenemos la química, la biología, las ciencias médicas, entre otras.
Las ciencias sociales se encargan del estudio del ser humano en sociedad. Y dentro de las ciencias sociales tenemos la antropología, la sociología, la geografía, entre otras. En conclusión, podríamos decir que las ciencias son inherentes al hombre. Y cuando hablamos de algo inherente nos referimos a algo que no puede hacernos falta como seres humanos. Y a través de las ciencias nosotros logramos comprender los fenómenos naturales y también los fenómenos sociales en la realidad donde nosotros vivimos. Al terminar esta clase, tenemos como tarea realizar en casa un vocabulario ilustrado. Y esta tarea consiste en que ustedes deberán buscar en su casa revistas o periódicos o cualquier material que tengamos a mano de donde podamos sacar imágenes y de esta manera elaborar en nuestro cuaderno un vocabulario definiendo lo que son las ciencias naturales y sus ramas y las ciencias sociales y sus ramas. Gracias, séptimo grado, por su atención. Espero que hayamos aprendido algo nuevo en la clase de hoy y recuerden que los queremos estudiando en casa porque el lugar más seguro en estos momentos es tu casa y con los tuyos. Un abrazo.